para que... Bueno, buen día. Hoy damos continuidad a nuestro módulo de cirugía torácica en el programa de cirugía general para estudiantes de medicina de la Universidad de Pamplona y como invitados estudiantes de medicina de la Universidad del Bosque, que tenemos la oportunidad este segundo semestre del 2021 de tenerlos rotando en la ciudad de Cúcuta en el Hospital Naum Oz. Entonces, pues para mí es un placer poder tener esta posibilidad de compartir experiencias y conceptos para la comunidad estudiantil. Yo ratifico que ustedes son el futuro, ustedes son los que van a continuar todo este proceso de atención con una gran responsabilidad y pues me siento muy halagado de poder darles o aportarles datos que puedan ser útiles en su práctica diaria y sobre todo envolverlos buenas personas, buenos profesionales, que es la esencia de cualquier práctica en salud. Quiero de una forma muy respetuosa, pero al mismo tiempo con mucha emoción, contarles que el próximo sábado 9 de octubre es un día muy importante para mí y para ustedes, pues ya hace 13 años, producto de esta interacción con la comunidad estudiantil, se creó Intorax. En ese momento Intorax se creó por la necesidad de generar un espacio en donde nosotros como médicos que teníamos un conocimiento, teníamos una formación, tenemos, por decir así, especialidades, pudiéramos compartir y aprender de la mano de los estudiantes. Y así, hace 13 años se creó Intorax con el grupo de médicos internos del Hospital Naum. Y empezamos a diseñar actividades académicas y empezamos a crear espacios. Y efectivamente el espacio en el cual, o el tema en el cual nos comenzamos a enfocar, fue el cáncer de pulmón. Imagínense ustedes, 13 años atrás, 13 años, no sé, creo que el programa de medicina de la Universidad de Pamplona no tiene ese tiempo, y ya veníamos trabajando con los estudiantes médicos internos. Entonces es muy emocionante para mí, y además, más emocionante es poder contarles que hace un año generamos un espacio que se llama Grupo de Interés. El grupo de interés Intorax se conformó exactamente el 9 de octubre. Entonces el sábado tenemos una doble celebración, los 13 años de Intorax como grupo académico y el primer aniversario del grupo de interés de Intorax. Recuerden que un grupo de interés es ese espacio de investigación y académico que se puede formar en forma independiente, que muchos de ustedes ya hacen parte y los que no están, pues están invitados a participar. Lo único que tienen que hacer es poner un mensaje en la cuenta de Instagram de Intorax y decir que quieren participar en el grupo de interés para que inmediatamente sean incorporados al Telegram y continuar todas las actividades que hacemos mes a mes. Entonces, ese grupo de interés cumple un año también. Les cuento que va súper fuerte. En este año se ha generado una cantidad de productos de investigación ya con varios trabajos que se han recibido a nivel nacional e internacional. Muy orgulloso de ese grupo. Es un grupo transversal. Aquí nadie es más que nadie, sino todos estamos al mismo nivel y todos estamos para aprender y ayudarnos. Entonces, bienvenidos. Y entonces el sábado vamos a hacer ese cumpleaños con un evento súper importante. Vamos a tener como invitados vamos a tener como invitados a dos personas muy valiosas en nuestra formación. Recuerden que el doctor Raúl Vera y yo somos los cirujanos torácicos líderes de este grupo de Intorax. Entonces, en mi caso, vamos a tener a la doctora Estela Isabel Martínez, que es una cirujana especialista en cirugía torácica y que es en este momento la directora del programa de cirugía torácica de la Universidad del Bosque, que es el único programa en Colombia donde yo me formé. Soy su alumno, ella es mi mentora, es mi amiga. Y bueno, vamos a tener una experiencia muy bonita con su participación en un conversatorio, nos va a contar, nos va a enseñar, entonces bienvenidos todos. Y vamos a tener al doctor Claudio Ruiz, es especialista en cirugía torácica, expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica y efectivamente es el director del programa de cirugía torácica de la Universidad de Buenos Aires en el Hospital de Posadas, donde el doctor Vera pues fue egresado. Entonces también es alguien que nos va a hablar mucho de su punto de vista suramericano, latinoamericano y mundial de cómo ha sido la cirugía torácica. Entonces ya se pueden imaginar el evento. Los espero a todos. La conexión es a través de YouTube, de YouTube en vivo que vamos a tener en el canal. Entonces les he robado estos minutos mientras llegan más asistentes para poder hacer un poquito de promoción y emocionarme con esta invitación. Los espero a todos. Bueno, entonces entremos de lleno. Hoy el tema es hablarles un poquito de lo que es el cáncer de pulmón. Inicialmente
yo tenía esta visión, o sea, el cáncer de pulmón y cirujano de tórax. Entonces siempre pensábamos que el cáncer de pulmón solo se podía tratar o el que se podía curar era el que se operaba, ¿cierto? Y el que no se operaba, pues no se podía curar. Y así me formé hace 17 años que terminé mi especialidad, pero este tema fue cambiando. Con el tiempo hemos adquirido mucha experiencia. Quiero nuevamente empoderar la región, donde hay grandes instituciones en salud como la Clínica San José, la Clínica Santa Ana, la Clínica Norte, muchos de ustedes la conocen, y nuestro Hospital Universitario Grado Medos, donde pues, hacemos nuestras prácticas universitarias. Y esta posibilidad de atención en muchos lugares y también de entender que la cirugía ha evolucionado desde estos instrumentales históricos que vemos a la mano izquierda a la nueva tecnología que cada vez ha ido evolucionando, inclusive a tecnología mínimamente invasiva, pues nos ha llevado a que ya no hablo de la visión de un cirujano, sino hablo de un concepto que debe ser enfocado en varias personas. Como pueden ustedes ver en esta imagen, el cáncer puede ser un elefante gigante que puede llevarnos a confrontarnos en diferentes escenarios, pero si nosotros logramos trabajar en equipo y plantear conceptos, estoy seguro de que este concepto va a cambiar. Y es así como lo que hablábamos antes del cirujano, que va a diagnosticar, que va a tratar solamente como cirujano, pues hoy cambia a una visión interdisciplinaria o multidisciplinaria, que es lo que quiero dejarles como primer mensaje en esta charla. Multidisciplinario, o sea, ya el cáncer de pulmón no necesariamente tiene que ser operado. El cáncer de pulmón debe ser abordado por muchas especialidades que permiten el adecuado manejo del paciente. Quiero traerles, ya hablándoles al principio de lo que fue esta fotografía, es la primera vez que nos reunimos como en Tórax, en un sitio a hablar de cáncer de pulmón. Y en esta foto, pues se resume, muchos de ustedes pues conocen al doctor Fabio Berbesí, él es también uno de los fundadores de nuestro grupo, es uno de nuestros mentores, siempre ha estado muy de la mano nuestra, todo este proceso académico, y para mí es muy emocionante ver ese grupo de internos que están allá atrás. Casi que puedo decirles que el 80 o 90% de ellos ya son subespecialistas inclusive. Y ahí en ese grupo tengo al doctor Vera, que era mi interno en ese momento, y tengo al doctor Gerardo Zúñiga, también otro cirujano torácico que está ejerciendo en España. Entonces, para mí es muy emocionante, pero es inevitable que tengamos este recuerdo de todos. Entonces, si nosotros inicialmente habíamos considerado que el abordaje del cáncer era un abordaje solo quirúrgico, ya hoy ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay que enfocar varios escenarios. Por ejemplo, si vamos a hacer un diagnóstico, el diagnóstico clínico muchas veces está en mano del neumólogo, del médico internista. Desde el punto de vista imagenológico necesitamos la participación del radiólogo. Si vamos a hacer procedimientos broncoscópicos, recuerden que la broncoscopia es del cirujano y del neumólogo. Si vamos a hacer algún tipo de abordaje percutáneo, tenemos entonces al radiólogo intervencionista. Y quirúrgico, pues está el cirujano o la posibilidad de un oncólogo, radioterapeuta que pueda hacer una radiocirugía. Cuando ya pasamos a la parte de estratificación, igual, imagenología, el radiólogo, fibrobroncoscopia lo haría el cirujano con el neumólogo, y el abordaje percutáneo quirúrgico por los radiología intervencionista, radioterapia y cirugía torácica. Y cuando ya vamos a hacer tratamientos específicos, pues básicamente ya no podemos no solamente quedarnos en la parte quirúrgica. Recuerden que el oncólogo o la oncología con la terapia dirigida, con el control de la angiogénesis y la inmunoterapia, al igual que la radiocirugía, como lo hace el radiooncólogo con el SBRT, que es una radioterapia dirigida específica con el mínimo daño del tejido perilesionar, y lo que se hace básicamente es un abordaje para todo el tumor, y de esta forma podemos ofrecerle al paciente el mejor tratamiento. Entonces, interdisciplinario, no podemos quitarnos ese concepto inter y que es multi, porque al final no estamos separados, sino estamos trabajando en tiempo real. Es más o menos la percepción. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es un cáncer pulmonar en un corte patológico macroscópico. Miren cómo ese tejido va destruyendo, va cavitando, se necrosa y va generando como unas espículas por las mismas características infiltrativas, ¿no? Y ante eso, pues tenemos que hacer procedimientos, diagnósticos. Como ya les dije, yo creo que siempre que uno se enfrenta y ustedes como médicos generales vayan a abordar en principio el cáncer de pulmón, que lo primero que tienen que hacer es pensarlo.
Y para poder pensarlo, pues tienen que saber, tienen que conocerlo. Si no lo conocen, no lo pueden diagnosticar. Ese es el problema de la ignorancia médica o la ignorancia científica. Las enfermedades que ustedes no conocen, al no conocerlas no las consideran, y al no considerarlas, el paciente no va a tener la oportunidad de que ustedes puedan pensar en ellas, y si la tienen, pues va a perder el paciente. Entonces usted tiene que tener el conocimiento. Conocer el cáncer de pulmón, que existe, su importancia, su gravedad. Vamos a tratar de darles un enfoque sobre esto. Y posteriormente que lo pensamos, pues tenemos que tratar de hacer un diagnóstico. Una vez hagamos el diagnóstico, tenemos que tratar de que ese diagnóstico sea el más preciso, poder no solamente diagnosticar al paciente, sino estadificarlo, porque no es lo mismo un paciente en etapa inicial que en etapa intermedia que en etapa avanzada. Y posterior a esa estadificación, escoger el mejor tratamiento dependiendo de esa estadificación, porque esos tres grandes grupos no tienen el mismo tratamiento. Y les quiero contar, esto está súper ágil porque cada vez nos estamos enfrentando a situaciones donde estamos actualizando terapias que cada vez están impactando realmente, no solamente en la sobrevida, sino en la calidad de vida de los pacientes. Si nosotros estamos en este momento viendo esta clasificación, uno se preguntará, bueno, ¿el cáncer de pulmón qué es? Pues el cáncer de pulmón es todos aquellos tumores que se originan de las estructuras que se encuentran a nivel pulmonar. Aquí les puedo resumir, recuerden que el tórax está formado por tejidos de la pared, pleura, diafragma, el pulmón en sí como estructura y el mediastino. Entonces cada una de estas estructuras pueden tener tejidos y cada uno de los tejidos puede dar un tumor. Específicamente en el pulmón, recuerden que el tejido pulmonar no es solamente tejido epitelial, recuerden que el tejido epitelial es el que recubre todo el tracto respiratorio, también hay grasa, también hay linfáticos, también hay vasos, pueden generarse mucho tejido conectivo, todo esto puede generar los tumores, pero principalmente por ser el sistema respiratorio como tal, el tejido epitelial es el primordial. Y todo el tumor o todos los tumores que se originan del tejido epitelial, eso es lo que denominamos carcinomas broncogénicos. Entonces, carcinoma broncogénico se clasifica o se determina en aquello de origen epitelial. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, en un célula pequeña o microcítico, o un célula no pequeña, no microcítico. Y estos dos grupos se dividen a su vez en diferentes subtipos histológicos, que eso es lo que yo me refiero, que es importante siempre tipificar. Entonces, cuando uno va a hacer el diagnóstico, uno puede primero pensar que estamos ante un broncogénico, y si es un broncogénico, tenemos que saber si efectivamente es una célula pequeña o no, y ahí su consiguiente para determinar los tratamientos. Esa sería como la primera observación. Segundo, ¿por qué se produce un cáncer? Bueno, yo creo que esta diapositiva resume todo un libro de carcinogénesis, o un capítulo, perdón, de carcinogénesis de la patología de Robbins, que todos estudiamos en básicas, y es entender cómo una célula normal se convierte en una célula cancerígena. Yo esto lo describiría como estas series que tanto vemos ahora de zombies, como un ser humano después de enfermarse se convierte en un zombie, y ese zombie pues no tiene control de sí mismo y empieza a hacer destrucción. Es más o menos lo mismo. Entonces, en la célula existe una cantidad de factores como genéticos propios del material genético, lo que llamamos los oncogenes, que podemos heredarlos. Pero al mismo tiempo tenemos una cantidad de controladores internos de que esta célula, por alguna razón, si hay algún cambio, ellos mismos los pongan en su lugar, o si por alguna razón la célula no debe morir y no lo hace, pues también podemos controlar la apoptosis. Inclusive esta célula externamente puede ser controlada por el sistema inmune. Entonces, esa pérdida de equilibrio entre el funcionamiento normal de la célula, pues hace que se genere el cáncer de pulmón. El factor más importante externamente es el tabaquismo, sabemos la relación y su efecto, pero también se puede producir por enfermedades virales, por inflamaciones por tuberculosis, EPOC, se puede producir por radiaciones ionizantes, y el asbesto, como ya sabemos, que no solamente tiene relación con cánceres de pleura, sino también con el cáncer de pulmón. Ese sería como algunos aspectos de la parte de carcinogénesis. Recordar, como ya dijimos, el tabaquismo, que es importante no solamente el ser activo, sino el porcentaje que se está expuesto, también la posibilidad de ser activo o pasivo. Yo puedo no fumar, pero la persona que convivo
con la cual convivo de base, pues también tengo un riesgo anexo, ser mujer, ser negro, tener dietas ricas en grasas y estar exposicionalmente o ocupacionalmente a contaminantes, pues me va a producir a mí un riesgo mayor de desarrollar un cáncer de pulmón. Aquí tenemos algunas de las estadísticas no tan nuevas, pero pues podríamos decir de comparación latinoamericana, donde nos encontramos específicamente a Colombia con una ubicación en la mortalidad de cáncer en el segundo lugar. Y ya el Yobocan, que esto sí es actualizaciones cada 2 años, cada año, hasta 2018, pero 2020, donde sigue siendo el cáncer de pulmón uno de los cánceres más mortales, donde la sobrevida es la peor. Por eso es muy importante que ustedes conozcan la importancia del cáncer de pulmón. 2 personas mueren en el mundo cada minuto debido a un cáncer de pulmón y si lo podemos evitar es nuestra obligación. Hay unas fechas importantes, el 1 de agosto, Día Mundial del Cáncer de Pulmón, el 17 de noviembre que ya se acerca el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, eso es porque en algunos, de acuerdo a las sociedades puede cambiar, y el 31 de mayo celebramos ya el Día Mundial Antitabaco, como para que lo tengan presente. Aquí está la relación de tabaquismo y desarrollo de cáncer, dependiendo de la cantidad de exposición. Entre más cigarrillos, pues más riesgo, y además a esto le sumamos exposición a asbesto. ¿Qué es el asbesto? Es un químico, un material que tiene efectos sobre el pulmón y que se utiliza mucho en construcción, o se utilizaba mucho en construcción en los famosos techos de Eternit, también en los frenos de los vehículos, también en las pinturas que se utilizan para barcos. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan como factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. Y como ya les había hablado, no solamente, por ejemplo, el EPOC, la tuberculosis, se ha relacionado por un proceso inflamatorio que puede contribuir al cáncer de pulmón. Que rápidamente, como ya les dije, los tumores epiteliales son los broncogénicos, pero también hay de tejidos blandos, hay tumores los epiteliales pues van desde la gama de los benignos, malignos. Aquí tenemos una macroscopía de un cáncer, miren cómo destruye completamente el carénquima pulmonar, pero también hay tumores de origen linfoproliferativo, hay tumores de tejidos blandos, como en este caso que son sarcomas, y también hay tumores metastásicos, como pueden suceder provenientes de otros órganos, ¿no? Y existen unas patologías o unos tipos de tumores llamados tumores neuroendocrinos, donde se encuentra el carcinoma broncogénico de célula pequeña o microcítico, y este tipo de tumores tienen como otros tumores cercanos neuroendocrinos que llamamos tumores carcinoides. Esos tumores carcinoides como tal no son carcinomas broncogénicos, pero tienen un comportamiento dependiendo de si son típicos o atípicos que puedan parecerse realmente a un carcinoma broncogénico. Cuando ya revisamos un poco de qué es el cáncer de pulmón, los factores de riesgo, por qué se produce, entonces vamos a preguntar cómo abordamos. O sea, si yo sé que esto existe y sé que el paciente me puede llegar con una sospecha de cáncer, ¿por qué? Porque fumó, por la edad, por los síntomas que ya van a ver que son inespecíficos. Pues hay que hacer imágenes diagnósticas y estas imágenes diagnósticas son las que nos ayudan a abordar al paciente. Hola, mi nombre es José Luis Rodríguez, miembro de Rodríguez Radiólogos. Somos un grupo de radiólogos y especialistas en imágenes diagnósticas que hacemos parte del Comité Científico de Cáncer Pulmonar del Norte de Santander. Nuestra misión ha sido interactuar con el resto de especialistas, como lo son los oncólogos, cirujanos de tórax, patólogos, neumólogos, entre otros, para poder aportarles los hallazgos en las imágenes diagnósticas y de esta forma poder darle al paciente un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. En este curso vamos a... Entonces, pues para mí era importante que empiecen a conocer cada uno de estos protagonistas que tenemos en nuestra región, que estamos actuando, que estamos trabajando y que estamos constantemente con la camisa puesta sobre el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acá hay una placa de tórax, lo que vamos a buscar son opacidades, atelectasias, derrames. Aquí pues están señalando la presencia de un nódulo, que posteriormente esa placa de tórax la tenemos que complementar con una tomografía. La tomografía nos va a permitir mirar el tamaño, la lesión, su característica, su forma, su contorno, si está calcificada, si no está calcificada, si tiene caverna o no tiene caverna. Y muchas veces estas lesiones podemos complementarlas con otros estudios, como aquí estamos viendo, que son estudios imagenológicos que combinan ya la tomografía con la medicina nuclear, en este caso un PET-CT,
y que nos permite mirar la captación de esa lesión con respecto al radiomarcador, que en este caso sería a base de glucosa y que es ávido a las células malignas, y nos permite cada vez hacer el mejor diagnóstico. Pero cuando tenemos las imágenes y tenemos ya realmente una alta sospecha, también es importante que entiendan, como ya les hablaba, si no tenemos un nombre, pues nadie les va a dar ningún tipo de terapia. Nosotros no tratamos tumores sin nombre, no vamos a operar, no le vamos a dar inmunoterapia, no le van a dar quimioterapia, no le van a dar radioterapia si no tenemos un nombre. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a buscar métodos invasivos, diagnósticos, que nos permiten hacer este tipo de diagnóstico, por decirlo así, o de abordar. Hola, soy médico especialista en cirugía general y cirugía torácica, miembro del Comité de Cáncer de Pulmón. Desde nuestra experiencia como profesionales de la cirugía de tórax, impactamos desde el diagnóstico temprano y tratamiento para su clasificación y estadificación del cáncer de pulmón. Hacemos parte de este grupo interdisciplinario donde tratamos radicalmente, cuando está indicado, el cáncer de pulmón y acompañamos a nuestros pacientes en el posoperatorio y en el manejo oncológico posterior. Invitamos a toda la comunidad médica en formación a ser parte de esta lucha contra el cáncer de pulmón. Entonces sí, nos comprometemos. Entonces, ¿qué gama o qué escenarios pasamos? Pues podemos hacer muchas veces abordaje a través de agujas, eso se llama biopsias percutáneas, como lo hace el radiólogo intervencionista y como lo vemos acá, para tomar unas muestras, esas muestras pues mandarlas a estudio patológico y si es posible de una vez hacer estudios de inmunohistoquímica. Podríamos decir que los estudios de inmunohistoquímica, recuerden, es un estudio de electroforesis que permite hacer el diagnóstico más preciso de las características tumorales. Es como el código de barra del tumor. Y hoy en día es nuestro deber no solamente hacer el diagnóstico patológico y, de inmunohistoquímica, sino si es posible hacer los marcadores tumorales o biomarcadores, que son los que van a determinar si el paciente se beneficiaría de una terapia dirigida más adelante, ¿no? La broncoscopia, como ya les decía, que las hacemos los cirujanos y los neumólogos, también nos permite detectar. Es importante que entiendan que hay diferentes tipos de broncoscopia, una flexible que utiliza una fibra, es decir, el fibro puede moverse de una forma blanda, tiene varios diámetros, y vamos a llegar a los bronquios dependiendo si el tumor está al frente, si está al lado, si no se ve, como se ve en esta imagen. Nosotros ya estábamos trabajando desde que llegamos a la ciudad con un broncoscopio flexible. Ya hoy tenemos la posibilidad de tener un broncoscopio video, ¿sí? Y en algunas ocasiones podemos utilizar que es el broncoscopio rígido. Cuando hay obstrucción bronquial necesitamos permeabilizar el bronquio, ¿no? Ahora, la broncoscopia también ha evolucionado, ha ido caminando de la mano de la ecografía. ¿Qué es esto? La posibilidad que con el broncoscopio, como ven ahí, se tenga una sonda ecográfica que permita hacer estudio peribronquial y saber si hay ganglios o lesiones peribronquiales que no se puedan ver en la broncoscopia, pero se puedan hacer biopsias, como ven ahí con esa aguja, y de esa forma abordar muy bien, no solamente en diagnóstico, sino también en estadificación del paciente. Entonces, a través de esa broncoscopia o endobroncoscopia, se llama EBUS, podemos hacer el diagnóstico y las biopsias de los pacientes. Y también se pueden utilizar técnicas de navegación, como en este caso es la sincronización entre la broncoscopia y la tomografía, y tenemos esta imagen. Esta imagen fue realizada acá en Cúcuta con nuestro equipo de radiólogos. Aquí estamos entrando a través de la tráquea. Miren, la tráquea como anteriormente es como una herradura y posteriormente es plana. Y ahí llegamos a la carina y miren ese tumor obstruyendo el bronquio fuente derecho, ¿no? Y nos está impidiendo el paso del fibro. Entonces eso es importante que vean ustedes todos los recursos que tenemos. Algún paciente que por alguna razón, por su condición médica, no se le puede hacer la broncoscopia, que podríamos hacer esta reconstrucción tridimensional para abordar y llegar al paciente. Y así, si tenemos la sospecha clínica, queremos darle un nombre y hacemos una biopsia, pues también tenemos que estadificar el paciente. ¿Qué es estadificar? En el caso del cáncer de pulmón es muy importante el compromiso de los ganglios y sobre todo los ganglios del mediastino. Si un mediastino está positivo, cambia completamente el escenario. Por ejemplo, si yo tengo una lesión pulmonar pequeña, independientemente de que hoy no quiero graduarlos como especialistas en cáncer de pulmón, pero dejarles conceptos muy claros. Si uno tiene una lesión de pulmón que está solo localizada en el pulmón y no tiene compromiso en ningún otro lugar, uno hablaría de una lesión inicial. Pero si hay compromiso ya del mediastino, hablamos de una lesión que está en esta etapa intermedia. Y claro, si la lesión ya sale fuera del pulmón,
hablaríamos de una etapa diseminada. Eso es lo que tratamos nosotros de hacer con la estadificación. Y si el mediastino está comprometido, pues muchas veces también tenemos que hacer procedimientos que en este caso podríamos también utilizar técnicas mínimas invasivas como son las mediastinoscopias para acceder al mediastino, revisarlo y mirarlo. Este es un video mediastinoscopio que ya no solamente permite hacer el diagnóstico, sino también nos permite hacer lo que llamamos vaciamientos mediastinales. Entonces quiero que vean este video. En este video se está haciendo una videomediastinoscopia con vaciamiento, un BAMBLA. Son iniciales que se utilizan a nivel como iniciales ya con reconocimiento internacional para hablar de procedimientos. De esta forma, a través del mediastino podemos ver la pleura, podemos ver los grandes vasos y se puede hacer la disección de toda la estructura mediastinal. Claro, todo esto va guiado por la tráquea. Uno va por el espacio peritraqueal y va avanzando. La tráquea anterior, posterior, lateral, carina, y ahí nos vamos encontrando con la vena cava también, pero desde un punto de vista central, ¿no? Es importante que lo tengamos claro. Muchas veces tampoco podemos hacerlo por vía endoscópica. Recuerden que las técnicas mínimas invasivas llegaron para evolucionar y para enseñarnos, pero no quiere decir que nos amarremos con camisas de fuerzas, que si no lo podemos hacer, no se puede hacer. Pues entonces, si volvemos a las incisiones abiertas, como es una mediastinotomía, y pues la cirugía mínimamente invasiva, que muchos de ustedes pues saben que hacemos, que es la cirugía videotoracoscópica o VATS, en donde podemos hacer resecciones, podemos hacer diagnósticos, podemos abordar los pacientes a través de incisiones, una cámara, una fuente de luz e instrumental, y trabajamos a través de un monitor. Entonces vemos el paciente a través de un monitor y nosotros estamos trabajando sobre el paciente, sobre incisiones que nos permiten ver estructuras, pared torácica, hacer resecciones del pulmón. Ahí por lo menos estamos haciendo una resección en cuña, que esto es algo que muchas veces necesitamos para el diagnóstico del cáncer de pulmón. Pero esta cirugía también nos ha quedado quieta. Miren, aquí creo que la primera clase que ustedes lograron ver, hablábamos de las incisiones, de los abordajes torácicos por incisiones múltiples. Entonces comenzábamos con 4 incisiones, una para la cámara, otra para el separador, otra para la succión, otra para la pinza, y ya se ha ido cambiando a 3 incisiones, y esas 3 después evolucionó a 2 y luego a 1. Aquí tenemos ya una de las formas como trabajamos, se llama incisión de puerto único o UVATS, porque es un puerto por videotoracoscopia, y de esta forma, no sé si notan, trabajamos un concepto geométrico que llamamos en paralelismo, y ese concepto en paralelismo nos permite pues trabajar muy cómodos también, muy acertados, y evolucionamos, es básicamente el concepto. Aquí tenemos una imagen clara de cómo hacemos nuestra cirugía por video, hacemos una incisión, entregamos nuestro trocar, lo retiramos y luego en paralelo tratamos de hacer la manipulación para luego para entrar a la cavidad torácica. ¿Listo? Listo. Aquí tenemos también la resección de un nódulo pulmonar. Estamos trabajando, como se dan cuenta, a través de un puerto único. Hacemos un abordaje. Utilizamos en este caso no solamente la tecnología de video ni la técnica de puerto único, sino también utilizamos instrumental. Ahí estamos usando una sutura mecánica o una endosutura mecánica que permite cerrar el pulmón, deshidratarlo en aire y en sangre, y luego permitir un corte con paso de grapas y corte, y después del corte pues ya garantizamos el cierre del pulmón. O sea, de esta forma estamos nosotros haciendo esa resección de ese nódulo. Es importante que, no sé si notan, esa sutura mecánica es articulable, es decir, podemos girarla en diferentes grados, y eso nos permite trabajar dentro del tórax. El tórax, a diferencia del abdomen, es una cavidad muy rígida y está limitada por las estructuras costales. Por eso hemos migrado a este tipo de técnicas, porque cuando se hacían cirugías abiertas, primero no era factible por toda una incisión ver el tórax completamente, y segundo, al meter un separador costal nos generaba un dolor crónico. Miren cómo se articula la pieza para el corte pulmonar. Aquí estamos viendo cómo hacemos la resección de los ganglios. Entonces, una vez resecamos el pulmón, entramos a hacer el vaciamiento. Ahí estamos entrando detrás de la cava, delante de la tráquea, y estamos trayéndonos todo el conglomerado ganglionar para traqueal derecho bajo, ¿sí? Y miren las características de esos ganglios
negros, feos, tumorales, bastante comprometidos. Y acá tenemos un abordaje que estamos haciendo para una lobectomía por cáncer. Esa es la vena pulmonar superior derecha. Ahí prácticamente estamos en el hilio pulmonar. Ya la tenemos completamente disecada. Tenemos el tronco de la superior con la rama para el lóbulo superior y tenemos el tronco del lóbulo medio. Recuerden que la vena pulmonar inferior está en el ligamento pulmonar inferior, o sea, no está en ese lugar. Ahí solamente entraríamos a hacer control del lóbulo superior y el lóbulo medio desde el punto de vista venoso. Entonces, sí, hemos pasado por muchas formas de diagnóstico. En este momento en nuestra ciudad no tenemos esta tecnología que es la cirugía robótica, pero es mi obligación mostrárselas, contarles que existe en Colombia, que se está desarrollando y que en algún momento se llegó como a estancar pensando en que los costos iban a frenarla, pero esto cada vez ha ido equilibrándose y definitivamente la cirugía de robot llegó para quedarse y espero que ustedes sean los pioneros de esto cuando más adelante ya nosotros en el retiro veamos que ustedes traigan esta tecnología a nuestra región, ¿no? La clave es que el cirujano no está en contacto en principio con el paciente, está en una consola y el paciente sí tiene que tener a alguien, un asistente que está controlando los brazos del robot, pero permite un mejor rango de movimiento, es decir, lo que nosotros en video no tenemos, que es como mover las pinzas, como se mueven las manos, el robot sí lo hace, y una visión 3D que nos permite trabajar muy bien. Ahí efectivamente estamos viendo cómo sería la consola, y cómo sería el robot. Estos serían los brazos del robot, aquí estarían los movimientos de las pinzas y esto tampoco se queda quieto. Entonces los invito a disfrutar este video. Professore, ci siamo, lasciamo lei. Grazie, professore. Concludiamo noi. Sí, señores, el robot ya con tecnología 5G, entonces ustedes me van a llamar y me van a decir, doctor, necesito que me ayuden en esta cirugía y yo me conecto en mi casa y la hacemos juntos. Buenísimo, ¿cierto? Claro que sí, es hermoso ver cómo todo esto va evolucionando. Imagínense, este es el robot de puerto único, con solo una incisión, ya se está desarrollando la tecnología, la plataforma, entonces ya esto es una realidad. Realmente para mí es una emoción grande podérselos compartir como lo estamos viendo, ¿no? Y esta sería la consola, un poco más sencilla, los costos, eso se abarataría. ¿Qué otras ventajas también? Que a través del robot se pueden hacer marcaciones con coloraciones especiales para identificar la presencia de células tumorales en el paciente. Entonces todo eso nos va, bien, se viene, y el robot intuitivo, donde básicamente, miren el ángulo de movimiento del video, prácticamente vamos a hacer movimientos como de casi 360 grados en una cavidad. Eso es impresionante lo que se viene. Y en la nanocirugía, que es el desarrollo de partículas que van a entrar a las células para hacer modificaciones en cáncer, pues es algo que no podemos dejar de tener. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a un cáncer, pues listo, el paciente viene con cáncer, tenemos que abordarlo, tenemos que hacerle un diagnóstico y llegamos al momento de la estadificación. Recuerden que los síntomas respiratorios del cáncer son muy inespecíficos, pueden asociarse o no a síntomas sistémicos paraneoplásicos, sobre todo los cánceres de célula pequeña. Y esto se ha ido llevando a que se permite la importancia, como les decía, del grupo multidisciplinario, que es el que está enfocado en hacer la aproximación al paciente para definir la terapia que el paciente necesite, ¿cierto? Entonces, hoy en día se cuenta con clasificaciones que han evolucionado desde hace muchos años, desde la primera hasta hoy en día la octava del 2015, y esto va en constante evolución. ¿Por qué se modifican las clasificaciones? Porque se quiere hacer una adecuada ubicación del paciente para determinar las terapias.
Antes de pronto operábamos pacientes que no eran necesarios, hoy tampoco queremos dejar de operar a pacientes que lo necesiten. Entonces todo eso se basa en esa agudización de esa clasificación, ¿no? Pero como pueden ver, siempre en juntas o en reuniones que nos permiten tomar las mejores decisiones. Yo soy anestesiólogo y hago parte del grupo interdisciplinario del manejo de cáncer pulmonar. El manejo que le damos a los pacientes en sala, pues realmente es como una maquinaria. Somos unas ruedas dentadas, trabajamos todos en equipo por el bien del paciente y pues los resultados son concretos, son demostrables de que las cosas salen bien cuando se trabaja en equipo. En el comité, pues también al que pertenezco desde hace 2 años, se revisan los pacientes, se revisan los casos y pues con el concurso de todas las especialidades, cada uno desde su punto de vista, de su formación, de su especialidad, pues aportamos para que todo el manejo del paciente sea óptimo y para que los casos tengan el mejor resultado. Esto pues no son cosas que quedan en la teoría, sino son cosas que se han concretado, se han llevado a la realidad y los resultados pues son demostrables. Este mensaje pues está dirigido a la comunidad médica en formación para que se motiven, para que tomen conciencia, para que se den cuenta que realmente pues el manejo del cáncer pulmonar en la ciudad de Cúcuta sí es algo que se está materializando, es algo que se hace y pues que se sigan motivados con este gran esfuerzo que estamos haciendo todos en el comité. Entonces, miren, de esta forma es más o menos para que tengan algún tipo de idea de qué va cambiando. Entonces, entre la sexta y la octava lo que cambia son algunas características cada vez mucho más precisas del tamaño, del componente ganglionar, del componente nodular, del mismo lóbulo, tiene otros nódulos. Entonces, todo eso es lo que se va haciendo, como decimos aquí en Norte, Santander y en Cúcuta, vamos afinando esa aproximación y nos permite hacer el mejor diagnóstico en el paciente basados en el tamaño, en el T, que es el T que es el tamaño del tumor, la extensión del tumor como por sí mismo a estructuras adyacentes como pared torácica o mediastino, la posibilidad de que los bronquios de ese tumor se ocluyan y generen atelectasias. Ese sería como el aspecto del T. Y la presencia de algunos nódulos, o sea, tumores secundarios asociados del mismo origen, que se encuentran en el mismo lóbulo, en lóbulos diferentes. El N es lo que yo les hablaba, el compromiso de los ganglios. Hay ganglios que pueden estar en el mismo lóbulo donde tiene el tumor el paciente, o pueden estar en el mediastino, que es lo que yo les decía, ya un compromiso mediastinal cambia el contexto en general del paciente, o pueden estar ganglios en el otro lado, que llamamos contralateral, pues también eso implicaría pronóstico en el paciente, y de esta forma, nosotros dependiendo de la combinación entre el T, N y M, vamos a estratificar ese paciente en grupos, y estos grupos nos van a permitir tratamientos. Aquí tenemos realmente la última presentación sobre el TNM. Entonces, el T va a cambiar, como les dije, desde un T0 a un T4, ya con subclasificaciones como T1A, T1B, T1C, 2A, 2B. Sí, y el N pues también va a tener relación sobre la ubicación, las estaciones. Los ganglios se clasifican en estaciones dependiendo de la ubicación y van desde la estación 1 a la estación 14. Considerando la estación 1 la parte más del opérculo torácico, y ya entre las estaciones 2 a 9 hablaríamos de estaciones mediastinales, y de la estación 10 a 14 ya serían propias del pulmón. Y es ahí en donde empezamos a hacer esas combinaciones y esos hallazgos, ¿sí? Y igual la enfermedad metastásica tiene varios escenarios, que va desde una enfermedad metastásica donde no es evidente hasta la posibilidad de compromiso metastásico pulmonar, extrapulmonar simple o extrapulmonar múltiple. Entonces ya hablaríamos de 1A, un M1A, un M1B y un M1C. Imagínense todo esto. La idea no es que ustedes tengan esto, ya inclusive nosotros tenemos esto, tenemos nuestros propios apuntes cuando nos reunimos a discutir un paciente, pues no tenemos pena, yo pues ya me lo sé, pero algunas veces hay algunas dudas muy mínimas que implican que uno venga a esta clasificación visual o escrita para darle al paciente el mejor beneficio, ¿no? Y acercarnos a eso. Aquí hay algunos ejemplos. Miren, esto ya es una masa gigante que se va al pulmón. Aquí tendríamos un compromiso del bronquio fuente izquierdo con oclusión y atelectasia.
esta masa en la parte superior, cómo se extiende la pared torácica, en la parte inferior miren cómo se cierra el bronquio fuente izquierdo. Miren esta masa cómo infiltra el mediastino, se va y corre la aorta y la separa de la tráquea y la carina. En la parte inferior miren la vena, la arteria pulmonar, cómo se reduce su luz, hay una flecha azul con respecto al tumor que lo está comprometiendo. Miren esta lesión que llamamos central, la de abajo. ¿Por qué central? Porque está pegada a la tráquea y se intentó hacer una biopsia percutánea y hizo un neumotórax asociado, ¿no? Complementamos muchas veces estas imágenes con imágenes de PET scan y miren la presencia de nódulos que pueden tener el tumor no solamente en el mismo pulmón, sino en el lado contralateral. Entonces el PET scan nos ayuda a determinar si esas lesiones pueden ser tumorales o no. Aquí tenemos la presencia de una cavitación con derrame pleural o tumores. Miren cómo la vía aérea aquí arriba se desplaza, ¿sí? Por una lesión se desplaza y al desplazarse podríamos pensar que estamos ante un síndrome de opérculo torácico. ¿Listo? Aquí tenemos también lesiones del opérculo. Esas lesiones del opérculo normalmente infiltran el plejo braquial con gran compromiso de las estructuras y de estructuras nerviosas. Entonces es muy importante siempre hacer la estadificación y el compromiso. En este caso se están viendo unas imágenes que son una resonancia magnética del opérculo torácico. Y aquí nuevamente como para refrescarles un poquito las estaciones, sobre todo las del mediastino que van desde la estación 1 a la estación 9, ¿no? Que son los que nos interesan en algún momento como N2, que es lo que va a partir ese paciente que está localmente avanzado, o sea en la mitad, con respecto al paciente que está en etapas iniciales, ¿no? Aquí tenemos los ganglios para que más o menos tengan la idea. Se ven como esas bolitas que están metidas entre las estructuras vasculares. Por eso siempre para nosotros es muy importante hacer tomografías contrastadas para poder identificar muy bien esos ganglios. Muchas veces esos ganglios, como ya les mostraba, se pueden también abordar con EUS, que es la fibro con endoscopia, para poder acercarse y tomarles biopsias y saber si son o no enfermedad de extensión. En este caso, pues aquí en Cúcuta no tenemos el EUS, pero sí se están haciendo en Colombia con equipos muy entrenados que nos enseñan día a día cómo hacerlo, ¿no? Aquí tenemos pues la correlación entre la tomografía y el PET y esa necesidad constante de tener claro el mapa de los ganglios torácicos del mediastino, que nos permiten saber cómo abordamos el paciente y cómo lo hacemos, si lo hacemos por cirugía, si lo hacemos por neumología, si lo hacemos por radiología intervencionista. En fin, la idea es que esto no debe suceder, sino debe acomodarse la realidad a lo que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, aquí por ahora no tenemos PET scan, creo que ya va a llegar, no tenemos EUS, no tenemos robótica, pero sí tenemos cirugía, tenemos BATS, tenemos broncoscopia. Entonces, pues nos acomodamos, sobre todo el grupo interdisciplinario es consciente, el multidisciplinario es consciente de esto, y lo que ya se acepta en el mundo es que si no se cuenta con algunas tecnologías, pues se tienen que buscar tecnologías o procedimientos alternos que nos den los mismos resultados, y eso es lo que estamos haciendo en nuestra región. Entonces, esta es una imagen que yo diseñé, una forma muy sencilla para cuando consideramos un T1, que es una lesión pequeña, un T2 un poco más grande, un T3 con extensión de la pared, un T4 que se va al mediastino con invasión, igual los ganglios del pulmón N1, los ganglios del mediastino N2 y contralaterales o supraclaviculares N3. Y así nosotros pues hacemos una valoración de la enfermedad dependiendo que si hay extensión fuera del pulmón, generalmente cuando se compromete hueso, suprarrenal, cerebro, pulmón, pleura, pues es importante considerar la enfermedad metastásica como ya les había dicho. Entonces, ¿qué cirugía hacemos en pulmón? Depende. Generalmente cuando uno va a someter al paciente como parte del tratamiento en cáncer, se le debe hacer una resección anatómica funcional, es decir, quitar el lóbulo anatómico, que es la unidad funcional que está relacionada con cáncer. Y una vez se hace esta cirugía, también se hace limpieza de los ganglios, tanto del lóbulo como los del mediastino, para garantizar al paciente un tratamiento oncológico. Eso se llama una lobectomía pulmonar total con vaciamiento. En algunas ocasiones, este sería el concepto de lobectomía, pero por alguna razón el paciente tiene alguna función pulmonar limitada, no tolera que se le haga ningún procedimiento. Entonces, la idea sería
hacer unas resecciones más pequeñas, en este caso serían unas resecciones en cuña o segmentectomía, lobectomías parciales. Inclusive hoy en día está trabajando mucho en el concepto de que hay algún tipo de tumores que por tamaño, por diferenciación del tumor, que sean bien diferenciados, se pueden hacer ese tipo de cirugías más pequeñas y pueden ser tan equivalentes como una lobectomía, pues eso se está haciendo. Pero lo que quiero que ustedes se lleven es que en principio una cirugía oncológica es la unidad anatómica que sería el lóbulo con los ganglios relacionados. Y en algunas ocasiones, cuando el pulmón es muy grande, pues hay que considerar la extirpación de todo el pulmón, se llama una neumonectomía. Realmente hoy en día, pues, dentro de mi concepto muy respetuoso, claro está, pero pues lo veo así, un paciente que va a ser llevado a una neumonectomía, pues yo creo que se debe reevaluar o rediscutir o discutir muy bien en el comité multidisciplinario, porque de pronto este paciente se está clasificando, se está dando una terapia muy agresiva, ya que existen nuevas terapias que pueden darle al paciente cantidad y calidad sin someter al paciente a una cirugía mayor. Entonces, de esta forma, los pacientes en estadios 1 son aquellos pacientes que llamamos estados iniciales, que son candidatos a esa lobectomía, igual que el estadio 2. Como se dan cuenta, no hay compromiso del N2, ¿cierto? Pero cuando ya hay compromiso del N2, ya hablamos de un localmente avanzado, que es un estadio 3. Aquí es donde la cirugía debe pararse un poco. Hay una discusión sobre qué estadios 3 pueden ser resecables y siguen siendo esa línea compleja y delicada, donde tenemos que tomar muy buenas decisiones. Y cuando ya está el paciente en una etapa avanzada, metastásico, pues también debe ser llevado a una resección anatómica. No anatómica, sino a un tratamiento oncológico, sería más o menos el concepto. Bueno, entonces, para nosotros es importante siempre que vamos a hacer resecciones R0, donde los bordes que hagamos sean negativos y que inclusive los ganglios que resequemos sean más menos complejos o que estén completamente comprometida la enfermedad en ese vaciamiento, tratando de que sean 18 ganglios, por lo menos 12 N2, y si es posible hacer un análisis en la cirugía de esos ganglios para estar seguros del compromiso del paciente, ¿no? Aquí estarían más o menos las estaciones que siempre tenemos que incluir, dependiendo del nivel, si vamos a resecar el superior, el medio, el inferior derecho o el lado contralateral para hacer un vaciamiento bien juicioso y de esta forma pues garantizarle al paciente un procedimiento completo. Una vez hacemos la resección, por ejemplo en masas, tratamos de abrir la pieza para que capte el formaldehído y poder fijarla para que la muestra sea adecuadamente llevada y sea adecuadamente estudiada. Acuérdense que hay que hacer no solo la patología, sino la inmunohistoquímica y los biomarcadores, ¿cierto? Y en algunas ocasiones, como esta lesión quística, lo que hacemos nosotros es tomamos el pulmón e inflamos la pieza quirúrgica para tratar de garantizarle al paciente, al pulmón. El pulmón es un tejido que está lleno de aire. Si usted no lo infla de formol, al echarlo externamente en formol, él se deshidrata y el tejido se retrae, se vuelve una concha. Entonces, para el patólogo va a ser más difícil estudiarlo. Entonces, de esta forma garantizamos una buena muestra, tanto diagnóstica como terapéutica, para beneficio del paciente. Aquí voy a mostrarles cómo hacemos una resección pulmonar. Este es un tumor carcinoide. El tumor carcinoide ocluía el bronquio hacia el lóbulo inferior, con una estrecha relación, ahí se ve claramente, con el bronquio intermediario. Queríamos preservar al paciente el lóbulo medio, teníamos que hacer una lobectomía inferior, y una vez lo planteamos, siempre dejamos nuestro mapa ante la posibilidad de una toracotomía, es decir, nosotros abordamos cirugía mínimamente invasiva, pero siempre pensamos que si hay que convertir, y el paciente lo necesita, lo hacemos. Ahí estamos haciendo la resección de la vena pulmonar inferior, para hacer la sección de la vena pulmonar inferior. Siempre comenzamos, en el caso de un lóbulo hay que pensar en la vena, la arteria, las fisuras y el bronquio. Entonces, bajo ese contexto y dependiendo de la técnica que se use, uno va trabajando. Aquí resecamos primero la vena pulmonar inferior, y aquí estamos sobre la fisura tratando de disecar la arteria, ¿sí? Entonces, identificamos la arteria. Antes de resecar la arteria, hacemos la resección de las fisuras. Ahí se están resecando las fisuras. Recuerden que hay pues un paciente, son muy pocos los que tienen las fisuras o las fisuras pulmonares completas. Siempre hay un tejido pulmonar o un tejido laxo que las compromete, pero hay que estar seguro de que las estamos resecando. Todo eso se está haciendo por video. Hacemos nuestra resección.
Esos son suturas mecánicas vasculares que permiten un cierre de los vasos y de las estructuras. Y al final de la pieza nosotros notamos que ya el lóbulo inferior queda sostenido por el bronquio. Entonces, al estar con el bronquio, lo que hacemos ya es la resección del bronquio, el lóbulo inferior, para garantizar la resección completa del paciente. Ahí estamos resecando nuestro bronquio. Procedimientos, lobectomía total con vaciamientos, procedimiento pues, oncológico definitivo. Hoy en día nuestros tiempos quirúrgicos están alrededor entre los hora y media, más o menos entre 90 y 80 minutos de cirugía, completa desde el inicio, broncoscopio, ubicación de tubo doble luz y la resección anatómica. Ahí estamos trabajándolo con 2 puertos. Así lo aprendimos en el grupo del hospital y prácticamente lo hemos seguido trabajando para las lobectomías totales. El resto de procedimientos menores los hacemos por técnica de un puerto. La sutura pasa a la grapa y luego pasa a la cuchilla para hacer la sección completa. Y posterior a esto nosotros tomamos la pieza, la extraemos y luego revisamos efectivamente lo que hemos hablado. Si para nosotros macroscópicamente es R0, o sea que hay un buen margen de resección, y revisamos que la lesión esté incluida dentro de la pieza como debe ser. Ahí está pues un esquema de cómo hacemos nuestra resección. Una vez pues tenemos estos casos tan complejos, pues nos podemos enfrentar a enfermedades tan avanzadas como esta. Es una paciente joven, 30 años, con un tumor pulmonar que ya se salió de la cavidad torácica. Sí, para nosotros sigue siendo esa línea de ese paciente que está en la mitad, que es un estadio 3, que si lo operamos o si lo sometemos a terapias, pues es hoy en día las grandes discusiones, y yo creo que a ese paciente hay que darle la opción de esas terapias dirigidas que le permiten a uno no creer que esa cirugía salva al paciente, sino que la cirugía es una herramienta más que en equipo funciona muy bien dentro del paciente. Entonces manejamos el algoritmo, dependiendo del paciente, pues lo llevamos a cirugías muy juiciosas. A veces nos encontramos a que hay tumores dentro de las tráqueas o dentro de la vía aérea principal y tenemos que hacer esas reconstrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una cirugía que se hace para resecar un tumor muy central y donde hay que hacer una corte. Ahí está cortando el bronquio, y luego de cortar el bronquio se reseca el tumor en el bronquio y luego se reimplanta. Entonces se hace una anastomosis bronquio-bronquio con una reconstrucción de tráquea, pero aquí se haría a nivel del árbol bronquial distal, ¿no? Entonces ese sería como un ejemplo para mostrarles. También hacemos abordajes para tumores del opérculo torácico, y estos estadios 3, como les digo, siguen siendo para nosotros un reto. Y más reto cuando encontramos múltiples nódulos. O sea, un país como Colombia, donde tenemos cáncer, tenemos tuberculosis, tenemos hongo, paracoccidioidomicosis. Entonces, muchas veces es un reto para nosotros saber si es un cáncer y si la lesión que tiene acá y aparece otro nódulo al otro lado. Entonces, por eso pues siempre les estaremos invitando a nuestra junta de tórax los jueves en el hospital, donde tenemos esas discusiones para tratar de ofrecerle al paciente, tratar de trabajar en equipo y tratar de permitirle que el paciente sea lo mejor tratado posible. Aquí tenemos también cirugías en algunos pacientes con enfermedad ya avanzada, metastásica, se hacen derrames pleurales, entonces le podemos aplicar sellantes, en este caso el talco es silicato de magnesio, que lo hacemos por video y le generamos aspersión. Aquí tenemos un ejemplo de cómo lo hacemos. Estamos a través del tubo de tórax, aplicamos el talco por aspersión, también podemos aplicar yodo. El objetivo es, como es un derrame producto de enfermedad metastásica de la pleura y el pulmón todavía no ha sido colapsado, aplicamos ese talco para que cuando el pulmón expanda, se selle y evite paliativamente que el paciente acumule líquido. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahí estamos en la cavidad torácica derecha. Introducimos nuestro tubo y a través de nuestro tubo hacemos aspersiones. Es importante explicarles que en otros lugares del mundo esto lo utilizan con tecnologías, con aspersores especializados como los de pintura. Pues nosotros acá hemos sido tal vez un poco más recursivos y utilizamos jeringas y nuestro propulsor es el bracito. Entonces
todo eso lo podemos hacer igual, pero con ingenio, ¿no? Este es un caso de pandemia también paliativo, donde estamos haciendo un procedimiento con anestesia local para sellamiento. Miren el resultado de anestesia local en esos pacientes. ¿Listo? Vamos a mirar a la paciente está despierto. Ok. ¿Tiene dolor? No. Hicimos un bloqueo. Carlos, ¿hiciste un bloqueo paraespinoso? ¿Ya por ecografía? Bloqueo intercostal ecoguiado. Ecoguiado, y posteriormente nosotros identificamos que hemos logrado hacer una laparoscopia en paciente despierto, semicentrado con su condición y han mejorado saturación. Bueno, entonces son esas cosas las que queremos compartirles. Ver que las complicaciones pues, se pueden presentar, pero la complicación más grande en cáncer de pulmón es no tratarlo. Eso tienen que tenerlo claro. Para las personas que de pronto no tienen mucho conocimiento y que desconocen todas estas técnicas, no solamente quirúrgicas, sino técnicas también mínimamente invasivas, pues es importante que ustedes pues, las tengan claras. No podemos negar al paciente. Cuando el paciente ya empieza en una etapa terminal y empieza a desesperarse, pues uno sí se debe confrontar en si le hubiéramos dado la oportunidad de tratamiento, ¿no? En el caso del carcinoma de células pequeñas, no hay tantas opciones como si en el de célula no pequeña, pero es importante que lo sepan, que existen tratamientos oncológicos no tan avanzados como están en el otro grupo, pero pues ese paciente solo podríamos saber que es una célula pequeña si le hacemos un buen diagnóstico, una buena inmunohistoquímica. Es muy importante que ustedes lo sepan. Esto es algo que quiero compartirles, ya 3 años de trabajo. A finales del 2018 creamos el Comité Departamental de Cáncer del Pulmón del Norte de Santander, pues la presencia en este momento de 15 especialistas de la ciudad, oncólogos, internistas, cirujanos generales, anestesiólogos, radiólogos, intervencionistas, patólogos, oncólogos, radioterapeutas, realmente pues, para presentárselos, seguramente es un espacio abierto, incluyente. Ustedes los hemos invitado a las últimas revisiones presenciales, virtuales, y ya vamos a comenzar, si Dios quiere, a hacer si es posible, pues nuestras reuniones presenciales como debe ser. Pero bueno, quiero pues compartírselos. Hemos hecho nuestros protocolos dependiendo de nuestra realidad. Como les decía, hay protocolos internacionales, pero muchos de esos protocolos pues, no podemos aplicarlos porque no tenemos tecnologías, no porque seamos muy pobres, sino que no las tenemos. Y si no las tenemos que ser un poco muy conscientes sobre eso. Trabajamos sobre el diagnóstico de cáncer, hacemos actualizaciones constantes, aprendemos de inmunoterapia y estamos trabajando con todo este equipo. Buenos días, mi nombre es Ricardo Plazas, yo soy médico internista y oncólogo clínico. Trabajo aquí en la ciudad hace ya casi 21 años. Quiero comentar algunas cosas acerca del cáncer de pulmón. Esta es una enfermedad que cada día vemos con más frecuencia. Desafortunadamente, el diagnóstico del cáncer de pulmón no se puede hacer en etapas tempranas porque no hay métodos de tamizaje óptimos y la mayoría de pacientes que llegan en etapas intermedias o avanzadas. Como ustedes saben, en las etapas tempranas la posibilidad de curación es muy alta con solamente cirugía. En las etapas intermedias, pues tenemos tratamientos de cirugía, quimioterapia, radioterapia, y en las etapas avanzadas o aún así en la enfermedad metastásica,
los tratamientos se han modificado, han mejorado. Cada día tenemos más y más tratamientos. La quimioterapia antigua ya está pasando, no es que se haya quitado del todo, ya no se use, pero se usa con menos frecuencia y actualmente hay muchos marcadores moleculares que se pueden hacer en las muestras de los pacientes, en las biopsias de los pacientes, aún así estas se pueden hacer en la sangre con una biopsia líquida, y esos marcadores moleculares nos van a ayudar para hacer un tratamiento más dirigido, que es la famosa terapia biológica. En otros casos, en las muestras de tejido también se pueden hacer estudios para ver si hay posibilidades de hacer tratamiento de inmunoterapia. Entonces, tanto la terapia biológica como la inmunoterapia llegaron para quedarse. Entonces, imagínense, todo eso nos ha llevado a que nosotros ya estemos en esta actualización. Miren, en el 2019 ya yo estaba presentando como cirujano una revisión sobre el tratamiento dirigido o terapias dirigidas. Y miren todo lo que puede suceder en estos pacientes localmente avanzados y pacientes metastásicos. Inclusive ya se están considerando ayudancias en los estadios iniciales, y es identificar si el paciente tiene receptores PDL1, si el paciente tiene posibilidad de tratamiento contra angiogénesis, y si el paciente tiene marcadores por mutaciones TKI, EGFR, ALK o ROS1. Entonces miren todo esto cómo va cambiando, y ese mismo año pues compartirles que fuimos invitados a Canadá al congreso más importante de cirugía torácica para nosotros mostrar nuestra experiencia en cáncer de pulmón. Entonces para mí fue un honor estar ahí representando al hospital, representando a la universidad. Esto fue en Quebec, Canadá, en el 2019, en el BATS, es el evento más importante en el mundo de cirugía torácica. Y nosotros pues mostramos algo que para mí es gratificante, era nuestra experiencia, contarles que este trabajo incluía un año de experiencia, y la idea es que lo estamos actualizando para ustedes, donde encontrábamos que los pacientes de cáncer estaban en una edad entre 60 y 80 años, con un antecedente tabáquico del 87%, donde el síntoma predominante era la tos y la disnea, ¿cierto? Y la ubicación principalmente era entre el lóbulo superior derecho y el lóbulo superior izquierdo. Nuestra patología más frecuente era el adenocarcinoma, y la mayoría de nuestros pacientes estaban en una etapa localmente avanzada, un estadio 3A, que es esa discusión que yo les contaba, que qué hacemos, si operamos, si damos neoayudancia. Bueno, ahí vamos en esa lucha, pero teníamos un porcentaje entre más del 20% de estadio inicial, que era el que sometimos a cirugía, y nos llevó casi que a un 20% de lobectomías, con una sobrevida del año casi del 60%. Era importante esta experiencia, nos llenó de mucho ánimo. Creo que al final también para ustedes, en esta revisión, en esta clase que ya va a finalizar, pues es mostrarles de una forma muy rápida todo lo que podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico, como parte de un grupo multidisciplinario en el enfoque del cáncer pulmonar. Pero sí, muy importante que entiendan que si logramos, como dijo Ricardo, hacer el diagnóstico en etapas iniciales, pues el paciente se va a beneficiar. Y el diagnóstico en etapa inicial se hace a través del nódulo pulmonar solitario. Es ahí, por eso esta clase la separé en dos, y por eso la próxima clase, y tal vez la vamos a ver si la cuadramos para el próximo viernes, va a ser de nódulo pulmonar solitario, que tiene su enfoque, que tiene su historia, pero que al final lo que queremos es esto, que el paciente lleve una vida normal, que podamos participar con muchas personas. Por ejemplo, aquí tenemos una enfermera. Mucho gusto. Mi nombre es Laura Belén Monsalve Jaime, soy enfermera profesional. Pacientes con cáncer de pulmón, a pesar de que son patologías tan complicadas, con tanta incapacidad, que demandan tanto soporte, los pacientes han mejorado mucho en esa parte de calidad de vida, han avanzado mucho en sus actividades diarias, en cosas que se limitaban mucho, han podido salir adelante. Todos los compañeros, a los profesionales que tenemos en formación, médicos, enfermeras, es importante seguir formándonos, seguir avanzando, seguir ilustrándonos, buscando conocimientos en todos los avances que se están teniendo en cuenta en toda esta parte de oncología. Entonces, y nunca separarnos de eso, ¿no? El manejo humano del paciente, de verlo sonreír. Y creo que este testimonio lo resume todo, doctores. Aquí estoy, Lida María, 46 años, cucuteña, enfermera de profesión, pero maestra de vocación, y soy una persona de fe. Pero no solamente soy eso,
También soy una excelente intervención médica que salvó mi vida. Hace 2 años me diagnosticaron un tumor maligno en el pulmón derecho que llamaron sarcoma pulmonar, pero gracias a la maravillosa intervención de un cirujano de tórax y un equipo interdisciplinario que no solo se preocuparon por mi enfermedad, sino también por darme un trato maravilloso, que fue mucho más de la humanización, porque me sentí única, valorada, querida, respetada, y por eso hoy estoy aquí. Estoy muy afortunada por haber contado con los mejores especialistas y todos aquí en esta ciudad, que tomaron las mejores decisiones en juntas de tórax, comités científicos y que ayudaron a mi recuperación. Todo el tiempo me he sentido acompañada, aún tengo ese acompañamiento. Sí se puede sobrevivir al cáncer de pulmón, claro que sí, doy fe de eso, sobre todo cuando los médicos viven desde su vocación y el centro de su quehacer profesional es el paciente. Estoy profundamente agradecida con el doctor Marcel Quintero y todo el equipo de Intoras. Bueno, muchachos, antes de cerrarle la clase, quiero invitarlos. Ahorita en noviembre, como ya vieron, es un Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Seguramente vamos a estar unidos en ese contexto. El grupo de interés tiene una revisión sobre cultura antitabáquica, por lo cual los invito a que nos acompañen, ¿sí? Este es nuestro año, sí, un año de muchas experiencias. Ahí tenemos un resumen de lo que es Intoras, de lo que fue el premio de humanización en el hospital que recibimos este año, de nuestra participación a nivel de la caja de compensación más importante del norte de Santander, que es Confanorte. Hicimos el foro de salud y medio ambiente, y nuestro liderazgo a nivel nacional ya en la lucha y en la información de cáncer de pulmón. Entonces, para mí es muy emocionante compartirles eso. Y para acabar la clase, creo que les voy a hacer un resumen. Hola, mi nombre es Marcel Leonardo Quintero. Soy cirujano general y cirujano torácico, director científico de Intoras Nortoras y docente universitario. El cáncer de pulmón o carcinoma broncogénico se produce por una alteración en las células respiratorias que hacen que su estructura y su funcionamiento sea normal. Existen muchos tipos de cánceres de pulmón, pero principalmente, o el más frecuente, es el cáncer de las células respiratorias o cáncer broncogénico. Las causas del cáncer de pulmón se pueden resumir en una relación entre factores propios del paciente, genéticos, factores ambientales que afectan el funcionamiento de las células y factores adquiridos. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Se dice que los componentes del humo del tabaco generan cambios celulares que producen cáncer de pulmón. Ahora, el fumador tiene mayor riesgo, pero los que están a su alrededor, fumadores pasivos, también les genera carga en la exposición y el riesgo de desarrollarse un cáncer de pulmón. Existen algunos otros factores de riesgo, como el asbesto. Es un componente que se encuentra en muchas de las estructuras de construcción, líquidos de frenos y pinturas. Por eso es importante no solamente considerar el tabaquismo como factor de riesgo, sino también el asbesto. Los síntomas de cáncer de pulmón generalmente pueden producir otras enfermedades: la dificultad para respirar, la tos, el dolor torácico, las flemas con sangre. Son los principales síntomas que se deben considerar. Cuando hay síntomas, generalmente asumimos que la enfermedad está en una etapa avanzada. Por eso es muy importante el diagnóstico temprano. El diagnóstico de cáncer de pulmón principalmente se debe hacer con la sospecha y se identifica en las radiografías o imágenes torácicas diagnósticas. Cualquier anormalidad en una radiografía de tórax que luego se complementa con una tomografía torácica debe ser valorada por un especialista del tema para tratar de diagnosticar el cáncer de pulmón. Una vez tenemos la sospecha de cáncer de pulmón, se debe hacer un abordaje integral, es decir, por muchas especialidades. Lo importante es tener la información en las imágenes diagnósticas. Posteriormente, tratar de hacer una biopsia de la lesión para saber qué tipo de tumor es en la clasificación. Para una etapa temprana, lo ideal es hacer tratamientos como la cirugía, que tendrían la posibilidad de curar al paciente. En una etapa intermedia, tendríamos la posibilidad de tratamientos con quimioterapias y drogas nuevas o nuevos medicamentos para el tratamiento de cáncer que podrían llevarnos al paciente a volverlo quirúrgico a una etapa inicial y poderle ayudar en el tratamiento al paciente. Y en etapas avanzadas, donde antes no había muchas opciones de tratamiento, hoy en día las nuevas terapias basadas en terapias dirigidas, es decir, a moléculas específicas de las células cancerígenas
o tratamientos basados en la inmunoterapia están permitiendo a los pacientes sobrevivir más tiempo con calidad de vida. 1 metro cuadrado verde garantiza el oxígeno de vida para una persona en un año. Si tenemos ambientes sanos y verdes, vamos a ayudar a prevenir el cáncer de pulmón. El consultorio verde es un espacio donde los pacientes vienen, son atendidos y viven una experiencia que les genera cambio en su organismo, en su bienestar y en su cuidado de la salud. Techos verdes, pisos verdes y paredes verdes garantizan que el paciente tenga un espacio libre de contaminantes, respire mejor y ayudemos en su estado emocional. La conexión que existe entre el ambiente verde, el bienestar del paciente, hoy en día está demostrando mejoría en su sistema inmune. Por eso creo que debemos tener muchos ambientes verdes. Intórax, consultorio verde, es uno de ellos. El cáncer del pulmón es una de las enfermedades más graves y de mayor mortalidad en el momento. Tenemos que tener mucha conciencia de poder hacer un diagnóstico temprano y es importante que toda la comunidad esté informada sobre el tema. Los invito a asesorarse, los invito a consultar. Un paciente con cáncer de pulmón en diagnóstico temprano tiene la posibilidad de curarse. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna inquietud. Ya hemos finalizado la clase. No, doctor, todo quedó bastante claro. Bueno, entonces, bueno, Edgar, gracias por responder. De todos modos, para mí